La chica que no terminó la primaria se casó con un hombre rico. Durante la boda, Lyra con un vestido largo se acercó a Owen, pero su madre Ezra no estuvo de acuerdo con este matrimonio, porque una chica de origen pobre como Lyra no merecía ingresar a la clase alta. La llegada de la madre para interrumpir la boda hizo que su hermana Leila se sintiera muy culpable. Aparentemente, Lyra arriesgó su vida para salvar a Owen, pero su madre solo pensaba en el dinero y el honor familiar. Al ver que su hermana era quien entendía, Owen no reveló que Lyra estaba involucrada en la muerte de su segunda hermana. En ese momento, Owen fue a buscarla sola, diciéndole que pasaría el resto de su vida con él. Después de decir eso, se fue, dejando a Lyra sola con los ojos llorosos. Esta escena fue vista por el anciano, que pudo ver que Lyra era una chica honesta. Aunque Owen parecía frío por fuera, en realidad era una persona muy agradable. Entonces entraron a la habitación donde vieron a Leila preparándose para irse. Ella estaba mirando una foto de su difunta hermana, diciendo que si estuviera viva, también estaría feliz de ver a Lyra casarse con Owen. Sin embargo, estas palabras fueron escuchadas accidentalmente por Owen, que culpó todo a Lyra. Antes de irse, Leila los bendijo. A pesar de las objeciones de su madre, ella apoyaría a Lyra. El anciano también le aconsejó a Owen que apreciara definitivamente a la persona a su lado. Tan pronto como se fueron, Owen volvió a su expresión fría anterior. Luego se acercó lentamente a ella, haciendo que Lyra estuviera aún más antinatural. Afortunadamente, en ese momento el teléfono volvió a sonar. Hoy fue su primer día de matrimonio. Estaba claro que los siguientes días no serían fáciles. Su estado de ánimo era muy complicado en este momento. Owen estaba llamando a la otra parte, diciendo que el problema debía resolverse en 10 minutos. Estos 10 minutos normales para Lyra eran muy largos. Eda aprovechó esta oportunidad para enfadar aún más a Ezra, pero la ignoró. Mientras pensaba en su próximo plan, Leila regresó. Asumió que su madre solo tenía prejuicios contra Lyra, completamente inconsciente del conflicto entre madre y hermano, así como de la historia de su padre. Después de eso, Owen llevó a Lyra de regreso a la mansión, actuando intencionalmente como una pareja amorosa. El corazón de Lyra comenzó a latir más rápido. Por casualidad, Owen recibió una llamada telefónica informándole que su madre estaba repentinamente enferma. El médico dijo que la paciente no podía soportar más ataques. Sin embargo, Owen creyó que su madre estaba fingiendo. Ezra siguió quejándose del matrimonio de su hijo y Lyra, pero a Owen no le importó. Quería usar este matrimonio para vengarse de su madre. La pobre Lyra se convirtió en víctima de este juego. Afortunadamente su cuñada en la familia siempre fue amable con ella. Mirando a la chica honesta frente a ella, Lyra de repente recordó a su difunta amiga y se culpó a sí misma. De repente recibió muchas flores. Owen le dijo al ama de llaves que este fue un regalo para su esposa. Cuanto más se opuso Ezra a este matrimonio, más feliz se sintió Owen. Cuando no había nadie alrededor, la regañó que no estaba calificada para recibir estas cosas. Al escuchar las frías palabras de su esposo, Lyra solo pudo derramar lágrimas en silencio. Por casualidad, este espectáculo fue visto por Leila. Sintiéndose escéptica, fue a Owen sola para expresar sus dudas, pero Owen comenzó a actuar frente a su hermana, diciendo que le gustaba el café que preparaba Lyra. Incluso si hubiera veneno, no dudaría en beberlo todo. En la cena, le pidió a Lyra que se sentara frente a la mesa del comedor, y tomó la iniciativa de recoger comida para ella. Sin embargo, esta acción para su madre fue una provocación. Owen de inmediato tomó una taza de agua, y se la llevó, y Ezra veía a menudo esta escena. Trató de reprimir la ira en su corazón, y se sentó en la mesa del comedor. Ezra recordó la apariencia de sirvienta de Lyra y de repente no quiso comer más. En esta guerra sin pólvora, Lyra era la víctima inocente. Incluso cuando trató de evitar cometer errores, Owen siempre asumió que siempre sería una pecadora. Cuando llegó la hora de irse a la cama, la llamó arriba. Cada paso para Lyra era una especie de tormento. Lyra no tenía otra opción y solo podía dejar que otros la manipularan. La pobre chica casada con un hombre rico debía quedarse embarazada de inmediato. Cuando estaba a punto de entrar en la habitación, su suegra se desmayó repentinamente. Pero en realidad solo estaba fingiendo estar enferma para arruinar la vida matrimonial de su hijo y su nuera. Owen se mostró muy impotente ante la actitud de su madre. Lyra solo pudo salir en silencio, pero esta escena la vio su cuñada. Leila la consoló al no prestar atención a las palabras de su madre. En ese momento, la sirvienta de la mansión le informó a Eda que la dueña estaba hospitalizada. Después de eso, la madre de Eda fue al hospital y vio a Lyra sentada afuera. Ella culpó a ella de la enfermedad de Ezra. Sin embargo, cuando entró en la sala, inmediatamente cambió de actitud y se apresuró a consolar a Ezra, pero Owen era extremadamente frío y la echó. Ezra detuvo a su hijo y le dijo que quiso hablar a solas con su amiga. Lyra se fue cuando Leila se acercó, diciendo que vio a Lyra llorando. Le aconsejó a su hermano que la consolara después de volver a casa. Podía imaginar la expresión triste de Lyra, lo hizo que se volviera insoportable. Aunque este matrimonio era solo por venganza, se atormentaron mutuamente. Después del amanecer, regresó inmediatamente a la mansión.
El mayordomo se apresuró a preguntar, pero él no se preocupó por él. Cuando entró en el dormitorio, descubrió a Lyra durmiendo en el sofá. Tal vez se dio cuenta de que también sentía algo por Lyra, pero al pensar en la muerte de su hermana, solo podía ocultar este sentimiento. Lyra se despertó y descubrió el chaleco de Owen. Desde la sirvienta, se enteró de que Owen llegó a casa anoche, pero no quiso perturbar su descanso. Owen corrió al hospital para hablar con su madre en privado. En este punto, ya no fingieron, sino que se pelearon directamente por el asunto de Lyra. Cuanto más complacida estaba Ezra con su estatus de noble, Owen más deseaba deshacerse de él. Una vez más, los dos no hablaban la misma opinión. Eda y su madre vinieron a visitarla e incluso la llevaron de regreso a la mansión. Pero lo que la sorprendió fue que estaban preparando una fiesta. La sirvienta chocó accidentalmente con ella, la honesta Lyra quiso ayudarla a preparar la comida, pero Owen la detuvo y le dijo que ella era la dueña de esta mansión. Owen apareció con Lyra para presentarles a todos los invitados que ella era la esposa que más amaba en su vida. A pesar de ser una sirvienta, Lyra tenía un aura de nobleza. Para los extraños, era la esposa del multimillonario, pero ¿quién hubiera pensado que sería enemiga de su marido? Al ver a Lyra después de maquillarse, Owen se burló de ella porque sus manos estaban cubiertas de sangre como la botella de esmalte de uñas. Sin embargo, cuando aparecieron en la fiesta, fingieron amarse. Owen con arrogancia tomó la mano de Lyra para mostrarles a todos su amor. Sin embargo, eso hizo que Ezra se sintiera muy incómoda. Debido a que la familia de Owen era una gran familia local, los invitados aquí pertenecían a la clase alta. Originalmente, Eda desesperada estaba a punto de dejar sus sentimientos por Owen, pero su madre la animó. Su madre le preguntó a Lyra de qué material estaba hecho su brazalete con la intención de avergonzarla, pero no esperaba que Lyra pudiera hablar con fluidez sobre su material y origen. Esta escena hizo que todos admiraran porque ni siquiera Eda podía saberlo. Mientras Owen dudó de cómo Lyra podía saber este conocimiento, apareció un invitado muy importante, un funcionario destinado en África. Después de ver a Lyra, tuvo una sensación muy familiar y le preguntó si se habían visto antes. Lyra no entró en pánico, diciendo que había participado en una exposición de pintura en África, además mencionó las obras de artistas famosos. Charlaron alegremente y nadie dudó de la identidad de Lyra, así que Owen respiró aliviado ahora. Después de que la otra parte se fue, le preguntó en secreto a Lyra, pero ella solo dijo que había perdido a sus padres temprano, por lo que había hecho cosas relacionadas con estos campos. Con esta fiesta, Owen cumplió su propósito de hacer infeliz a su madre. Luego pidió intencionalmente al reportero que tomara fotografías. Owen, recordando las palabras de su madre antes de la fiesta, lo enojó mucho. En ese momento, ella tenía la intención de encontrarlo para reconciliarse, culpando que la reputación de la familia que había protegido durante muchos años se arruinaría por completo. Al escuchar esto, Owen no pudo contenerse más y criticó la historia de que ella echó a su padre de la casa ese año. Desde muy joven no contó con el amor de su padre, fue lo más doloroso de su vida. El fondo fotográfico que eligió era también el mismo lugar donde sus padres solían tomar fotografías. La inocente Lyra se vio envuelta en la lucha familiar, pero su verdadera identidad no parecía ser tan simple.